Hola, bienvenidos sean todos ustedes al webinar científico titulado Adiposidad y progresión del daño renal, el cual será impartido por el doctor Roberto Rodríguez Echevarría y en unos minutos ya vamos a poder dar inicio. Les comento que al finalizar el webinar les daremos todas las pautas para solicitar la constancia de esta plática. Es importante que todos ustedes estén presentes un mínimo del 50% de esta sesión para poder hacer válida su constancia. Es importante que se queden el 50%, les repito, para poder ser acreedores a esta constancia. Muy bien, pues bienvenidos a todos. Llegó la hora de comenzar. Para mí es un gusto presentarles a nuestro ponente de este webinar porque tuve la fortuna de tenerlo como profesor en mi formación académica. Les presento al doctor Roberto Rodríguez Echevarría. Él es licenciado en nutrición y doctor en ciencias en biología molecular en medicina por la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es profesor con perfil PRODEP y miembro del cuerpo académico de UDG en la línea de ciencias ómicas en enfermedades crónicas no transmisibles. También cuenta con 8 publicaciones científicas en revistas internacionales y es autor de 3 capítulos de libros. Actualmente se desempeña como profesor investigador en el Instituto de Nutrigenética y Nutrigenómica Translacional del CUCS en la Universidad de Guadalajara y es profesor de cátedra en la licenciatura en Nutrición y Bienestar Integral del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores del TEC de Monterrey. Finalmente, sus líneas de investigación en las que se desempeña corresponden a nutrigenética y nutrigenómica en enfermedades crónicas no transmisibles, así como en la inflamación crónica, obesidad y síndrome metabólico. Esperamos que todos ustedes disfruten de la ponencia y nos vemos más tarde para la ronda de preguntas y respuestas. Sin más preámbulos, le cedo la palabra, doctor Roberto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Paola, por la presentación y muchas gracias a Instituto ONIN, en particular a Ari Cisneros por la invitación. A continuación voy a presentar voy a compartir mi pantalla. Me confirman en un momento más, por favor, si pueden verla. Sí, doctor. Sí, muchas gracias. Bien, tal como lo acabas de mencionar, Paola, pues el día de hoy me complace estar aquí con ustedes a través en la distancia para hablar sobre este tema que en lo particular ha sido pues bastante interesante para mí, ha sido bastante retador. La verdad que el tema de daño renal en general, de forma como muy personal y tanto personal como académica, ha sido siempre como de gran interés para mí. Y bueno, en realidad tiene ya rato que no doy una ponencia, entonces pues a ver cómo nos va, ¿no? A ver cómo sale. Siempre lo hago con mucho gusto, entonces espero que realmente esta plática sea pues de provecho para todos y que
el día de hoy salgamos con un poquito de aprendizaje, pero sobre todo, como me gusta siempre decirlo, con reaprendizaje, porque siempre todos reaprendemos cosas que tenemos a veces un poquito olvidadas, ¿no? Bueno, el contenido temático general se basa en los siguientes puntos, que son tejido adiposo y obesidad, inflamación crónica de bajo grado en obesidad, progresión del daño renal mediado por adipocinas, lipotoxicidad y líneas de intervención. Esto es evidentemente de una forma muy, muy general. Bien, primeramente pues vamos a definir a la obesidad, que es como esta entidad patológica, esta entidad que se define como una acumulación excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. No es sorpresa para nadie pues que las estadísticas año tras año y en cada, digamos, publicación de la ENSANUD de sus reportes, pues este porcentaje va aumentando, perdón, y pues que su diagnóstico durante décadas se ha basado ampliamente en un índice de masa corporal elevado, ¿no? Que en este caso sobrepasa los 30 kilogramos por metro cuadrado y cuya etiología pues se considera como un desbalance energético acompañado de factores fisiológicos, psicológicos, ambientales, genéticos y a lo mejor, aunque la diapositiva no lo muestra, pues también políticos y sociales. En general, pues vamos a hablar, además de obesidad, vamos a hablar de lipotoxicidad, estrés oxidativo e inflamación, que son los componentes que ven en la parte inferior de la diapositiva y que están muy relacionados con la adiposidad y también con el daño renal, ¿no? Entonces, continuando con esta temática, es ya sabido que la obesidad puede afectar distintos órganos y sistemas que van desde el sistema nervioso, corazón, hígado, vesícula biliar, puede generar un montón de desórdenes metabólicos, depresión incluso, infertilidad, es decir, todas las imágenes que ustedes ven alrededor de esta silueta, de este sujeto que engloba, ¿no? la entidad patológica que es la obesidad y, bueno, a la que potencialmente puede evolucionar. Y el día de hoy nos vamos a centrar únicamente en lo que se conoce como daño renal. Para esto necesito darles como una introducción en cuanto a qué es el tejido adiposo y cómo funciona. También es bien sabido que el tejido adiposo es un órgano endocrino, es decir, es altamente especializado en la síntesis de citocinas, en la síntesis de moléculas que terminan siendo mensajes entre los adipocitos y las células que residen dentro del tejido adiposo, porque cabe recordar que el tejido adiposo no está formado únicamente por adipocitos, sino que también tenemos células del sistema inmune que se están comunicando todo el tiempo entre ellas, ¿no? Entonces, todo lo que el tejido adiposo secrete a la circulación tiene impacto, tiene repercusiones en otros órganos y sistemas. En la medida en la que estos cambian, ¿no? En distintas situaciones fisiológicas, pues o sea, la repercusión va a ser positiva o negativa. Bien, para describir como este panorama, pues les presento dos imágenes que son las que más resaltan, ¿no? Un tejido adiposo normal a la izquierda y otro a la derecha. Las principales diferencias que van a ver, ¿no? De lo general a lo particular, pues es que, número uno, están más grandes los de la derecha en obesidad, es decir, en este caso en particular están hipertrofiados. Tenemos también que el número de células, bueno, no el número, sino el tipo de células del sistema inmune que residen en el tejido adiposo en obesidad son más que las que residen en un tejido adiposo normal. Por ejemplo, en un tejido adiposo normal, pues tenemos el adipocito, el preadipocito y los macrófagos principalmente de tipo, en este caso, M2. Entonces, y a la derecha, es decir, para que esto suceda, pues tiene que haber un balance energético positivo durante mucho tiempo. Esto puede ser durante meses, incluso años o hasta décadas, dependiendo de muchos otros factores, muchos de ellos factores genéticos en el individuo. Y esto va a llevar a que poco a poco, además de que sea un tejido adiposo más grande, tenga otro tipo de células. Por ejemplo, macrófagos de tipo M1, que en este caso son los de color magenta, que no estaban en tejido adiposo normal, o cuya, digamos, predominancia realmente es mínima. Y además de esto tenemos también células T, o sea, linfocitos T, tenemos células dendríticas y digo esto en la parte como anatómica, ¿no? O microanatómica. Pero además de ello también vamos a tener la secreción de citocinas proinflamatorias, en este caso las muy conocidísimas factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6 e interleucina 1 beta. Esta producción de citocinas no es un producto, vaya, únicamente dado por es decir, por el aumento del tamaño del adipocito per se. O sea, no solamente porque el adipocito crezca, automáticamente conlleva, sino que hay otros procesos simultáneos
que lo van propiciando. Por ejemplo, como lo vemos aquí abajo a la derecha, la hipoxia en los adipocitos periféricos. El tejido adiposo es un tejido, bueno, digamos que a diferencia de cualquier otro tejido que pudiéramos tener en la vida adulta, es el único que puede seguir creciendo o que puede, digamos, que puede variar mucho su tamaño con respecto a otros tejidos o con respecto a otros órganos. O sea, digo, sin tampoco hacer como que una trivia de fisiología y órganos y sistemas, pues sí es el que más puede variar, ¿no? En la vida adulta, cosa que otros órganos no, pues no, que en otros órganos no ocurre, quiero decir. Entonces, esta hipoxia va a conllevar a diferentes cambios microanatómicos, ¿no? Como por ejemplo la formación de estructuras de corona, la formación, sí, estructuras de corona que en este caso en particular no se reflejan, pero es básicamente sitios donde un adipocito ha sufrido, en este caso, apoptosis. Entonces, esto promueve aún más la síntesis de citocinas proinflamatorias, así como de otras moléculas que son muy importantes, como la que vemos aquí, que es MCP1, que es la proteína quimioatrayente de macrófagos, entonces, perdón, de monocitos. Entonces, en este sentido, la secreción de estas moléculas va a atraer, en este caso, a más monocitos, propiciando aún más que haya macrófagos de tipo M1 que tienen un perfil más de tipo proinflamatorio, o sea, tienen un perfil completamente activo en cuanto a la secreción de citocinas proinflamatorias se refiere. Entonces, todos estos cambios son los que eventualmente van a tener repercusiones en otros sistemas, ¿no? Entonces, la inflamación en general es un proceso completamente natural y autolimitado, es decir, la inflamación más de alguna vez en alguna de mis clases durante mi formación académica se realizó la pregunta de si la inflamación era buena o mala y prácticamente en todos los casos la respuesta era que la inflamación es necesaria, no es buena ni mala, simplemente es un proceso necesario de acuerdo con el contexto. Entonces, de manera pues un poco como general y a modo como de introducir la temática, podemos hablar que la acumulación excesiva de tejido adiposo nos va a llevar a cambios digamos, microanatómicos, ¿no? Estos cambios microanatómicos, pues, obviamente están dados por digamos, el cambio de polarización o digamos, cambio de fenotipo, ¿no? De tener más macrófagos tipo M2 a tener M1, a atraer linfocitos hacia el tejido, que normalmente no deberían estar ahí, digamos, la diferenciación de preadipocitos en adipocitos. Y bueno, tenemos de manera muy básica, pues, dos tipos de, no alteraciones, sino dos tipos de fenómenos, ¿no? Que ocurren en el tejido adiposo. Por un lado tenemos la hiperplasia, que se conoce como el aumento en el número, ¿sí? Tal cual, es en aumento de las unidades, en este caso de células funcionales, conocidas como adipocitos. Y tenemos también la hipertrofia, que en este caso, digamos que el aumento en la masa del tejido adiposo está dado por el tamaño de estas unidades, más no en el número de ellas. Entonces, algo que es muy particular en la obesidad, es decir, no todo ser humano tiene, digamos, como la misma capacidad hipogénica, pero sí es algo que, o sea, virtualmente todos la tenemos, ¿no? De acuerdo como con nuestra predisposición genética. Entonces, esta capacidad hipogénica limitada nos va a llevar a hipoxia. Entonces, como le decía hace unos momentos, pues el tejido adiposo es un tejido que se hipertrofia. La angiogénesis en el tejido adiposo no es tan perfecta como ocurre en otros tejidos. Es decir, normalmente cuando un tejido crece, pues sus demandas de oxígeno y de nutrientes son mucho más elevadas y eso se compensa por la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos para irrigarlo. En el caso particular del tejido adiposo, la hipoxia no se compensa, ¿no? Entonces, nos lleva a una hipoxia, nos lleva digamos, a zonas muy particulares donde la aportación de oxígeno es bastante menor y esta aportación de oxígeno pues nos va a llevar evidentemente a problemas como, por ejemplo, que el tejido adiposo exprese menor cantidad del receptor de insulina, nos va a llevar incluso a estrés oxidativo, nos va a llevar a lo que se conoce como estrés de retículo endoplásmico, es decir, una serie como de alteraciones intracelulares que engloban muchas moléculas que son vitales para el adipocito y para su función, que básicamente, digo de manera muy simplista, pues es almacenar ácidos grasos y liberar ácidos grasos y además, como lo hemos dicho, pues secretar otras moléculas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esas alteraciones nos van a llevar a la muerte celular de estos adipocitos, lo cual promueve la secreción de citocinas proinflamatorias, es decir, porque va a acarrear la llegada de más macrófagos, o sea, los macrófagos no tienen la culpa, su función es evidentemente llegar a un sitio donde ha habido algún tipo de lesión, fagocitar lo que hay que fagocitar y
llamar a más, o sea, a más macrófagos si es necesario, ¿no? Entonces, esto a su vez también conlleva la síntesis de otras moléculas como interferón gamma, interleucina 6, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, también está el factor de necrosis tumoral alfa, nunca puede faltar, sobre todo que de alguna manera pues ha sido fuertemente correlacionado, y no solamente eso, sino que hay toda una mecanística, o sea, hay todo un proceso de un crosstalk, es decir, como de dos vías de señalización entre la insulina y entre el TNF-alfa que hacen que haya una disfunción en este caso, de la vía de la insulina. Bueno, esto nos lleva evidentemente a la secreción de otras proteínas inflamatorias de macrófagos 2-alfa, que es MIP2-alfa, y a más MSP1, que fue la que mencioné en la diapositiva pasada, que aumenta la infiltración, en este caso, de monocitos que se convierten a macrófagos, que a su vez también propicia el cambio de fenotipo hacia M1, ¿no? Entonces, hasta este punto lo voy explicando como que ocurre una cascada, ¿no? Y de hecho es así. Pero a ver, vamos viendo, o sea, por ejemplo, en este caso, o sea, ¿qué tiene que ver la adiposidad con el desarrollo de ciertas enfermedades? O sea, ¿cómo vamos a empezar a conectar estos dos elementos? Porque a este punto, digo, menciono siempre citocinas, menciono estrés oxidativo, y evidentemente estos son parte de lo que conocemos como casi cualquier enfermedad. Digo, a lo mejor decir todas sería bastante imprudente, pero sí de una muy buena proporción de las patologías concuerdan, ¿no? Con estos elementos de inflamación y estrés oxidativo. Existe un término que se llama inflammaging, que lo que hace es unir como el término de aging, de envejecimiento, ¿no? O el avance de la edad, junto con inflamación. Y este término surge puesto que se ha observado que los individuos que padecen obesidad pueden experimentar la aparición de ciertas enfermedades que normalmente asociaríamos con el avance de la edad. En ese sentido, se sabe que el tejido adiposo tiene una capacidad, como les decía, limitada de almacenamiento, hipertrofia, hiperplasia, y es justamente este el punto de quiebre de lo que puede hacer. Digo, no quiero plantear como que es esa línea, porque realmente no hay una línea tal cual, pero si pudiéramos hablar como de un proceso a partir del cual si se interrumpe o hay una disrupción o hay una alteración, pueden empezar a ocurrir otro tipo de alteraciones, ¿no? Metabólicas en otros órganos. Y ese sería justamente perder esa capacidad de almacenamiento que estuviera mediada por hiperplasia o hipertrofia, ¿no? Es decir, o sea, que pudiéramos almacenar, o sea, no quiero plantear que el continuar almacenando sea necesariamente positivo, o sea, almacenar ácidos grasos, evidentemente, pero sí en el momento en el que se pierde esta capacidad es cuando empieza una serie de problemáticas. Por lo tanto, pues podríamos decir que la adipogénesis, bueno, que en este caso la adipogénesis está alterada y que justamente es algo que esperaríamos en una edad avanzada. O sea, es completamente normal, aunque se potencia y sobre todo se vuelve más prematuro con la obesidad. Bueno, esta capacidad, como les decía, de almacenar más lípidos conlleva también de forma indirecta a la liberación de estos. O sea, no estoy planteando que como pierda la capacidad, simplemente es como si los rebotaran, no, o sea, no es eso, sino que el adipocito sufre distintas modificaciones en sus vías de señalización que le impiden almacenar, pero que al mismo tiempo va a empezar a liberarlos hacia la circulación, pues de alguna manera potenciando o fomentando que se puedan acumular en otros tejidos, a lo que se conoce, bueno, en este caso sería como acumulación de grasa, ¿no? En tejidos ectópicos, principalmente hígado, músculo esquelético y en este caso riñón. En mi caso en particular he trabajado bastante con hígado, sobre todo en mi tesis doctoral, y digamos que es como la parte que más conozco y bueno, alguna experiencia de tener en ello, ¿no? Bueno, en este caso no vamos a hablar de hígado, evidentemente, vamos a hablar del riñón y pues, y para intentar conectar un poco como adiposidad con enfermedad renal crónica, bueno, con daño renal, pues tendríamos que definir, ¿no? Como lo que es la enfermedad renal crónica y pues se define como una disminución de la tasa de filtración glomerular que corresponde a menos de 60 mililitros por minuto por cada 1.73 metros cuadrados, o bien la alteración de la función renal que se ha evidenciada por marcadores como, por ejemplo, proteinúria durante 3 meses, independientemente de su causa, ¿no? Es como la más general. Y actualmente se reconoce también la ORG, que en este caso, una disculpa porque no la tengo aquí como definida, me parece que la definí en una diapositiva más adelante, pero ORG quiere decir Obesity Related Glomerulosclerosis, que es glomerulosclerosis relacionada con obesidad, es decir, daño en los capilares peritubulares y cambios glomerulares retrógrados que están relacionados con obesidad, es decir, no necesariamente que están causados por la obesidad, pero que un componente muy común es que las personas que lo tienen también presentan obesidad, es decir, que en este caso coexisten ambas entidades. Entonces, en ese sentido, bueno,
unido como al último argumento que acabo de hacer, pues se ha encontrado que la obesidad se contribuye como factor de riesgo entre un 20 a 25% de los casos de enfermedad renal crónica a nivel mundial. O sea, este es como el valor que se le ha asignado, ¿no? O sea, hasta qué punto tiene o hasta qué punto se convierte en un factor de riesgo. Y en este caso, en la NANES, en este survey, ahorita se me olvidó el nombre de National Health and Nutrition, se me olvidó el nombre completo, pero bueno, durante el periodo particular de 2011 al 14, se encontró que un 44.1% de las personas con enfermedad renal crónica también tenían obesidad. Y algo que es muy común, digo, o sea, esto no lo planteo como que sea el descubrimiento del hilo negro, porque de hecho desde mucho tiempo atrás se ha relacionado obesidad con diabetes, obesidad con hipertensión, y estos dos últimos, diabetes e hipertensión, se han relacionado con enfermedad renal crónica. Pero si se fijan, o sea, el link, algo que se ha preguntado mucho es si al final de cuentas la obesidad per se puede llevar a daño renal. Es decir, independientemente de los dos puntos que quedan en medio, o sea, como le he planteado, obesidad, diabetes mellitus, hipertensión, aunque estos últimos, estos dos no necesariamente van en ese orden, pero me refiero a que si al final la obesidad puede propiciar directamente el daño renal. Y es justamente para lo que estamos aquí el día de hoy. Entonces, además de esto, bueno, hay algunos datos, o me encontré algunos datos bastante interesantes, ¿no? Como a nivel epidemiológico, en los que mencionan que los individuos con obesidad pues tienen una mayor probabilidad de padecer una progresión de daño renal en comparación con sujetos que tienen un peso normal. Evidentemente, este tipo de aseveraciones están basadas en el índice de masa corporal, que sabemos que es bastante criticado, puesto que no contempla específicamente la constitución de esa masa de la cual estamos hablando, ¿no? O sea, digo, sin tanto rollo, pues evidentemente no está contando el porcentaje de grasa corporal. Pero bueno, al final de cuentas, los estudios algo tienen que decirnos, ¿no? Algo tienen que apoyar. Y para esto, digo, la realidad es que a mí nunca me gusta mostrar tantas tablas, o sea, de hecho les prometo que no traigo muchas tablas para esta presentación, pero solamente como a modo de evidenciar un poco que hay muchos estudios y que estos estudios, sus cortes son realmente grandes. O sea, estamos hablando de, si lo ven aquí donde dice patient, en la segunda columna donde dice patients, que son, estamos hablando de miles de pacientes, o sea, 7,600, 20,000 pacientes, 3,000 pacientes, y todos ellos concuerdan en que hay algún tipo de relación entre la obesidad, la adiposidad central, albuminuria, por ejemplo, disminución de la filtración glomerular, incremento en el tejido adiposo visceral, relacionado con albuminuria en hombres, pero no en mujeres. Es decir, hay diversos hallazgos que son, o sea, que son bastante interesantes y que al final de cuentas nos hacen esta conexión. Y que otra cosa también, digo, como les decía hace unos momentos, pues están basadas en el índice de masa corporal, pero digo, o sea, sin afán de hacer como una crítica negativa a lo que ya tanto se hace al índice de masa corporal. Creo que, digo, tomándolo como ese parámetro que a lo mejor es como, digamos, lo más económico, lo más rápido, lo más asequible, pues evidentemente no podemos negar que hay una relación entre estas dos entidades, ¿no? Entre el exceso de adiposidad y entre algún tipo de daño renal, ¿no? En diferentes niveles. Y me parece que la cohorte más grande que les he mostrado en esas tablas, si no es que me equivoco, me parece que es esta que está aquí, que es de 320,000, a poco más de 320,000 adultos, donde hablan como que ellos encontraron un riesgo lineal mayor de tener ESRD, que es End Stage Renal Disease, que es enfermedad crónica como de últimos estadios, asociado con categorías más altas de índice de masa corporal. O sea, incluso, o sea, básicamente cualquier estudio que tú le busques en esta referencia te va a mencionar que hay como una asociación. Como les decía hace unos momentos, pues no quedaba muy claro si la ERC, o sea, es decir, si la obesidad podía promover algún tipo de daño renal independientemente de las dos entidades que les mencioné, digo, como a modo un poco como al aire, ¿no? Que quedaban en el medio, que son diabetes e hipertensión. Y sin embargo, hoy se acepta que la obesidad es un factor de riesgo completamente independiente. Esto no es nada nuevo. De hecho, si nos ponemos a ver la primera asociación que existe entre obesidad y proteinuria, es decir, ya hablando como alguna especie de daño renal o disfunción renal, data de 1974, ¿no? Si hacemos cuentas, pues evidentemente ya van casi 50 años que conocemos esto, o sea, que hay algún tipo de evidencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, tampoco es como que les esté hablando de nuevo de algo completamente novedoso. Sin embargo, sí les traigo como algunos elementos que explican mecanísticamente cómo ocurre, y creo que esa es la parte en la que todos nos podemos enriquecer. Les decía,
justamente aquí está la definición de ORG que les mencionaba hace ratito, y bueno, y algo que se me olvidó mencionar, pues que está caracterizada por glomerulomegalia, glomerulosclerosis segmental focal, con hallazgos histopatológicos característicos, pero algo que es bastante relevante es que no todos los individuos con obesidad padecen progresión de daño renal. Ahora, esto siempre me parece algo importante por dos razones. La primera es por la que les pongo en el último renglón, donde dice que es, bueno, esto nos da a entender que la ganancia de peso per se no es un factor suficiente para padecer algún tipo de daño renal. Y la otra es que también si hacemos como un corte, digamos, epidemiológico en el que analizamos a muchos sujetos, vamos a ver que aproximadamente una tercera parte de ellos, digo, por darles como estadísticas promedio de todo lo que he leído, digo, no tengo una referencia así como que en mano para esto en particular que le estoy diciendo, pero son datos bastante aproximados. Una tercera parte de sujetos con obesidad no va a presentar ningún tipo de alteración metabólica. Sin embargo, también un dato relevante de esto es que muchas veces no se toma en cuenta cuántos años ha padecido la persona o ha tenido obesidad. No se sabe si está compensada de cierta manera con algún tipo de incremento en la actividad física. O sea, planteando que muchos de estos sujetos tienen otros factores que pueden confundir este punto, de modo que, pues, en general podríamos como preconcluir que sí, o sea, la adiposidad per se es un factor de riesgo, más no necesariamente el tenerla ya quiere decir que tengas algún tipo de daño renal. Además de esto, pues también tengo que decirles, digo, antes de entrar como completamente en los esquemas mecanísticos, que mucha de la evidencia que se tiene con respecto a la mecanística, es decir, a qué moléculas intervienen en el daño renal, las conocemos gracias a modelos que se han hecho en ratas y ratones. O sea, digo, también hay muchos experimentos en células humanas, quizá en biopsias, pero dada las limitantes bioéticas que conlleva a biopsiar un riñón en un sujeto sano o en un sujeto, es más, en quien sea, básicamente, pues evidentemente que la ciencia tiene que voltear a ver a otro tipo, ¿no? de alternativas que pudieran explicar, pues, justamente lo que está sucediendo. Bien, para continuar un poquito más, hablarles de la explicación entre obesidad y daño renal, como les digo, no es algo nuevo. Sin embargo, durante muchos años, y bueno, cuando digo muchos años me refiero que esto es básicamente el siglo pasado, mucha de la explicación se centraba completamente en el aspecto vascular, es decir, que por sí sola la obesidad conllevaba a un aumento de la presión arterial, ¿no? O sea, es decir, es un factor de riesgo para hipertensión. Tomando esta premisa, entendemos que entonces al haber un aumento de la presión arterial, pues hay una vasoconstricción, o sea, digamos, generalizada, ¿no? Uno de los órganos que pues más sufre este aumento de la presión arterial, pues es el riñón, dado que tiene, o sea, se le comparte, por decirlo de alguna manera, entre un 22 y hasta un 25% del gasto cardíaco. Es decir, de todo lo que bombea el corazón por minuto, va aproximadamente 22 a 25%, de acuerdo con la referencia de los libros de fisiología que ustedes busquen, más o menos eso se lleva el riñón. Entonces, es de los primeros que digamos, sufre o, digamos, por decirlo así, se da cuenta, ¿no? Como personificándolo un poco, se da cuenta de esto. A su vez, al haber un aumento de la presión arterial, pues va a haber una hiperfiltración glomerular que va a compensar. Es decir, esta compensación va a llevar, siempre y cuando ocurra, digamos, sostenidamente en el tiempo, por meses o incluso años, va a llevar a tres cosas básicamente: a que haya cambios en la matriz extracelular, es decir, digamos, de varias zonas, focalmente hablando ahora sí que de manera microanatómica, de lo que es la cápsula de Bowman, de las células mesangiales, es decir, de todas las células, de todos los componentes que más adelante les voy a mostrar aquí en varias diapositivas, de hecho. Células endoteliales, perdón, también olvidé mencionarlas. O sea, conlleva la disfunción de estas y a su vez también de unas células que son súper importantes también en la barrera de filtración, que son los podocitos. Más adelante les voy a explicar un poco más de ello. Entonces, bueno, todo esto nos lleva evidentemente nos puede llevar a tener albuminuria, o sea, recordando obviamente que las proteínas, al ser moléculas de alto peso molecular, pues no se filtran, o sea, tenemos un mecanismo que de manera completamente natural no pueden pasar, digamos, hacia la orina ya formada en situaciones completamente fisiológicas, obviamente estoy hablando, y es decir, y al tener albuminuria, es decir, al tener una disfunción que no impida, ¿sí? Es decir, que estas proteínas se queden en la sangre, pues nos va a llevar evidentemente con el tiempo también a padecer fibrogénesis y esclerosis glomerular, que básicamente es el depósito de matriz extracelular
en ciertos espacios entre células y células, bueno, en ciertos espacios muy específicos, donde poco a poco va a ir dañando la función o va a ir, o sea, daña la parte estructural, pero también daña la parte funcional. Y algo muy similar ocurre en cirrosis hepática. Digo, no quiero, o sea, no estoy diciendo que son órganos exactamente iguales, tienen su microanatomía muy particular, pero si en algo pueden coincidir en la parte disfuncional es en el depósito excesivo de matriz extracelular, que poco a poco va separando o poco a poco va dañando digamos, esta arquitectura microanatómica y con el paso del tiempo también a su función, ¿no? O sus funciones, que en este caso, digo, no se ven limitadas únicamente a la parte de filtración y a la formación de orina, sino también la síntesis de eritropoyetina, el metabolismo completo de la vitamina D, la producción de renina, etcétera, ¿no? Bien, ahora, hay un panorama obviamente centrado en la parte de síndrome metabólico. La parte que ya está más centrada en síndrome metabólico, pues contempla varias cosas. Contempla resistencia a la insulina, estrés oxidativo y la expansión del tejido adiposo, que son 3 elementos que ya he mencionado. Afortunadamente, estos esquemas que les vaya mostrando cada vez van a ser un poquito más rápidos porque ya les he mencionado cosas previas, entonces nada más los uso como de trampolín para, digamos, dar como el salto a la siguiente como introducción de terminología o sobre todo como de esquemas, ¿no? O elementos visuales. Entonces, estos 3 elementos me van a llevar a su vez a disfunción endotelial, recordando que la función correcta del endotelio vascular, pues es lo que permite, digo, parcialmente, la regulación de la presión arterial, el sistema o la activación, en este caso, del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el desbalance de las adiposinas, que en unos momentos más, o sea, me voy a centrar un poco en cuanto a hacer la conexión con la parte renal, pero ya las vimos hace unos momentos en la diapositiva de esta secreción, ¿no? De algunas adiposinas en general. Y me puede llevar a hipertensión, albuminuria y a fibrosis tubulointersticial, que recordad de nuevo, esta fibrosis pues, es el depósito de matriz extracelular o el comienzo del depósito de matriz extracelular de cicatriz, básicamente, si lo queremos ver de una manera un poquito más burda, en un lugar donde precisamente no debería estar, puesto que ha ocurrido un daño. Entonces, y esto está relacionado con lo que se conoce como el remodelamiento microvascular, puesto que recordemos que también la microanatomía del riñón conlleva, bueno, es un tejido altamente irrigado. Recordemos que tiene pues las ramas básicamente de la arteria renal y de la vena renal, ¿no? Son completamente, digamos, muy, muy largas. Es decir, siempre que se ve un corte histológico en los libros de histología, siempre se ve como un tejido pues que está altamente coordinado para todos los vasos sanguíneos que digamos, pueden protruir, ¿no? Digamos, en toda la médula. Y bueno, y una parte bastante relevante, pues también es el daño que sufren los podocitos, que son células bastante importantes en la parte de la barrera de filtración, que voy a mencionar un poquito más adelante. Entonces, esta es como la parte que ya conocemos. Bueno, ahora de manera un poquito más visual, vamos empezando como a tener esta conexión, porque a ver, de aquí ya conocemos lo siguiente, ya conocemos que tenemos el tejido adiposo que durante un buen tiempo ha sido hipertrofiado. Esa hipertrofia inevitablemente lo llevó a tener ciertos grados de apoptosis. Esta apoptosis propició, fomentó la atracción de macrófagos a este sitio, lo cual comienza con un montón de secreción, digamos como desbalance de secreción. Por ejemplo, las moléculas que ustedes ven aquí, que son, bueno, que aquí denomina como adipocitocinas, que también son conocidas como adiposinas, como un nombre un poquito más corto, pues generalmente son adiponectina, leptina y resistina. Son como, digamos, las más conocidas o las más mencionadas. Entonces, normalmente en un sujeto normopeso, la adiponectina tiene una secreción completa, o sea, no diría elevada, o sea, podríamos decir como elevado porque a comparación del sujeto con obesidad vamos a ver que hay una disminución, pero simplemente está en cierto nivel. Cuando ocurre esta hipertrofia acompañada de hipoxia, la secreción de adiponectina poco a poco va a disminuir. Y por el contrario, la secreción de leptina y de resistina, que son 2 moléculas bastante importantes, la primera en la regulación del apetito y la segunda bueno, su nombre es bastante trivial porque se ha relacionado con el potenciamiento de la resistencia a la insulina, pero básicamente el adipocito va a empezar a producir estas moléculas que, ojo, o sea, no van a servir únicamente para sí mismo, sino que tienen repercusiones en otros tejidos. Aunado a esto, también el tejido adiposo va a empezar a liberar más ácidos grasos hacia la circulación. Esta liberación de ácidos grasos es bastante bueno, siempre ha sido como bastante controversial porque como algo muy humano es preguntarnos como la típica pregunta que hacemos de quién tuvo la culpa
o qué tuvo la culpa, o qué inició, o sea, cuál fue el inicio de algo. Y más adelante os voy a enseñar un esquema en cuanto a qué me refiero con esto. Porque es como difícil determinar en qué momento ocurre la liberación de ácidos grasos a la circulación. Lo que sí sabemos es que los ácidos grasos en circulación son producto de un tejido adiposo que ya tiene cierta alteración en vías de señalización y también cierta, digamos, incapacidad de responder a la insulina. Aunado a esto, pues las moléculas que ya les he mencionado, MCP1, interleucina 1 beta, e interleucina 6 y TNF-alfa, ¿no? Vamos avanzando un poquito más rápido. En este caso ya hemos hablado que estos mecanismos tienen consecuencias. Ahora, esas consecuencias son locales, como lo vemos en la parte inferior de este diagrama, y también son consecuencias sistémicas. Están derivadas de manera obviamente muy simplista del exceso de nutrimentos. Este exceso de nutrimentos entendiéndose que incluso es una ecuación entre digamos, las kilocalorías consumidas versus las calorías quemadas o gastadas, ¿no? Entonces, digamos como en el día a día de un sujeto cualquiera. Entonces, pero a final de cuentas hablamos de que hay un exceso de nutrimentos. Este exceso de nutrimentos sostenible en el tiempo acompañado de la incapacidad de poder seguir almacenando lípidos o ácidos grasos en este tejido, pues como hemos mencionado, pues va a llevar a la formación o a la polarización, es decir, a la aparición de macrófagos de tipo M1, con la subsecuente también aparición de estas moléculas que he mencionado, MCP1, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6. En este caso menciona la osteopontina, que también ha sido muy relacionada con diversos mecanismos de regulación del adipocito. Y el TGF-beta, que es el factor de crecimiento transformante beta, ¿no? Que tiene que ver con la activación o en este caso la expresión de fibras de colágena. Es decir, TGF-beta, quiero que recuerden este último porque está implicado en la formación de cicatriz en muchos tejidos, ¿no? Entendiendo cicatriz como a este depósito de esta proteína fibrosa, ¿no? Que puede ocurrir de diferentes maneras. Hay muchos tipos de colágena, pero básicamente regula ello. Entonces, todo esto me lleva a consecuencias locales como, por ejemplo, inflamación en el tejido adiposo, fibrosis en el tejido adiposo, resistencia a la insulina y una capacidad limitada para almacenar estos ácidos grasos. ¿Qué consecuencias va a haber a nivel sistémico? Pues va a haber inflamación porque estas citocinas pueden escapar hacia la circulación. Es decir, normalmente la mayoría de estas se queda ahí. Y esa es una de las razones por las cuales en muchos estudios clínicos, en muchos ensayos clínicos, cuando intentan determinar citocinas proinflamatorias en sujetos con obesidad, se encuentran en concentraciones muy pequeñas. Porque sí, claro, o sea, se pueden escapar. ¿Entiendes? Escapar como que normalmente no, o sea, no esperamos que se encuentren en la sangre, puesto que la consecuencia generalmente debería ser más como local, ¿no? Más en tejido adiposo, pero al final de cuentas terminan escapándose y podemos determinarlo bajo ciertas metodologías como muy sensibles. Pero en todo caso, no es solamente como la liberación de esas toxinas o el que se escapen hacia la circulación periférica, sino que también o sea, que esto se sostenga por años o incluso décadas, pues va a llevar evidentemente a que otros tejidos, ¿no? Otros tejidos que hasta en su momento estaban sanos, reaccionen a estas moléculas, porque a final de cuentas todas estas citocinas conllevan un mensaje, son mensajes entre células que pueden propiciar la activación de macrófagos, o sea, de los macrófagos que residen en estos otros tejidos, por ejemplo, como en hígado, como el muy conocido hígado graso, ¿no? Y en este caso también, pues hablar de la disfunción renal, disfunción del sistema nervioso central, porque también existe la inflamación a nivel pues digamos, de encéfalo, más, digamos, específicamente en hipotálamo y hacia la cardiomiopatía. Y o sea, no menos importante, pues también puede promover con el paso del tiempo, evidentemente, más tiempo, algún tipo de sarcopenia, ¿no? Por la disfunción, en este caso, del músculo esquelético. Todos esos factores que les acabo de mencionar hasta este momento, digamos como un poquito resumidos, como les digo, se pueden encontrar en la circulación, o sea, se producen en tejido adiposo, tienen consecuencias locales, viajan a la circulación y es donde entonces pueden llegar hacia el riñón. Entonces, todos ellos, TNF-alfa, interleucina 6, MCP1, pueden propiciar este daño. Ahora, algo muy importante, porque algunas otras moléculas, como por ejemplo la leptina y la adiponectina, también tienen consecuencias a nivel renal. Algo que es muy importante y creo que siempre es como una lección, digamos, de humildad en biología molecular, es pues recordar que a las moléculas normalmente les damos un nombre, ¿no? En este caso, por ejemplo, leptina se le da el nombre porque leptos quiere decir como delgado, ¿no? Es como, refiriéndose como a una figura como estilizada. Y pues se le dio ese nombre porque evidentemente tiene
una consecuencia en cuanto a la regulación del apetito. Sin embargo, hay muchas moléculas que nosotros damos por hecho que tienen una función muy particular cuando en realidad hay otros órganos, otros tejidos que también expresan receptores para estas moléculas y que no tienen absolutamente nada que ver, por ejemplo, en este caso, con el apetito. Y podría mencionarles otros más, por ejemplo, la prolactina también. Digo, yo sé que parece que me estoy saliendo del tema y tal vez un poco sí, pero mi punto es que ver estos diagramas, ¿no? Con donde dice leptina, adiponectina, bisfatina, resistina, y pensar que únicamente van a afectar a tejido adiposo, realmente es un error, porque ahí deberíamos preguntarnos si los demás órganos o el órgano, digamos, al cual a lo mejor yo estudio, si no sé, por ejemplo, algún investigador en general, ¿no? Investigador clínico, investigador a nivel molecular, si el órgano que yo estoy estudiando tiene receptores para estas moléculas, puede haber funciones que yo estoy ignorando. Entonces, eso siempre resulta bastante importante porque entonces ya empezamos a tener como el panorama o el mapa un poco más completo. En este sentido, algo que es muy interesante e importante es hablar sobre la lipotoxicidad en obesidad, ¿no? Ahorita me voy a dar 2 pasos atrás hacia obesidad de nuevo, pero les prometo que regreso a riñón. Entonces, en este caso, y retomando un poco el tema sobre la liberación de ácidos grasos, les mencionaba que el origen de la lipotoxicidad es como la parte del huevo y la gallina, ¿no? Es como un círculo donde en algún momento tenemos que cortar para entenderlo. Pero si dejamos a un lado, como por ejemplo esa obstinación de tener que encontrar completamente un punto, podemos ver que este daño, es decir, que la acumulación de tejido adiposo va a afectar primero a los 3 órganos que veo aquí, ¿no? Bueno, no solamente ellos, pero involucra como protagonistas al tejido adiposo, involucra el páncreas, que está tratando completamente de compensar, digamos, las demandas, y cuando digo demandas me refiero a que básicamente cada gramo, ¿no? de glucosa que entra en nuestra sangre a través de cualquier alimento, cualquier platillo, pues evidentemente es una carga para el páncreas, es un trabajo para el páncreas, ¿no? Y a eso me refiero con demanda. De igual manera, hacia el hígado tiene que procesar las proteínas que comemos, los lípidos que comemos, los tiene que exportar, es decir, están involucrados en este asunto que está fuertemente relacionado con nutrición. Y por último, y no menos importante, porque en este caso no es un órgano, es el GLUT4, que es un transportador de glucosa, ¿no? Que está altamente expresado en órganos que responden a la insulina y que normalmente se encuentra oculto en vesículas, es decir, no todo el tiempo lo tenemos en la membrana, no listo para subir a la glucosa, ¿no? Básicamente tiene como pues ahora sí que su turno o sus horarios, ¿no? De trabajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con horario me refiero evidentemente a cuando hay una demanda, no específicamente como ciertas horas, ¿no? Evidentemente que si comes en la noche, pues va a ser requerido y pues va a tener que su vía de señalización va a tener que ponerse en marcha y evidentemente va a tener que traslocarse a la membrana. Y bueno, esta lipotoxicidad también es parte súper esencial para entender el daño pues, la progresión del daño renal, ¿no? En pocas palabras. La razón por la cual he nombrado esta imagen de este autor como marco patológico es porque me parece que son como justamente 4 elementos que fomentan el daño renal, que son resistencia a la insulina, lipotoxicidad, desregulación de la secreción de adiposinas, como les he mencionado anteriormente, y la contribución de las diferentes depósitos de grasa, es decir, por ejemplo, hasta este momento a lo mejor no había mencionado o no he mencionado suficientemente como los depósitos de grasa visceral, que también son un fuerte componente que ha sido asociado a las alteraciones metabólicas, pero si fijan, algo súper interesante de este diagrama es que las flechas son bidireccionales, es decir, me gusta más esta versión porque no es precisamente un círculo, no es un ciclo, ¿no? Que los ciclos siempre son como complicados porque realmente, como el ciclo de Krebs, por ejemplo, que la razón por la que cuesta mucho entenderlo es porque se está forzando a ver algo en forma de círculo cuando realmente no lo es. Entonces, en este caso, pues digo, podríamos hacer la misma crítica, se está haciendo como una especie de cuadro cuando no es un cuadro, pero me gusta particularmente que las flechas son como completamente bidireccionales. Y a este punto incluso podrías hacer un trazadero también, o sea, trazar como una X, porque todo está realmente conectado. El punto de esto es que estos 4 elementos van a fomentar lo que se conoce como glomerulomegalia, es decir, el crecimiento del glomérulo, fibrosis, es decir, como empieza a haber un daño que más adelante en unas 2, 3 diapositivas más les voy a explicar como un poquito más a detalle, o sea, qué ocurre en este caso en algunas de las tantas células que componen a la nefrona, comunidad funcional, la acumulación de lípidos en las células mesangiales, que normalmente pues ellas son células de sostén, como scavenging, ¿no? Como también
se me olvidó la palabra, como de limpiar o básicamente tener en orden, ¿no? Como esta parte intersticial. La hipertrofia de los podocitos también, que son elementos súper esenciales en la regulación de la barrera de filtración. Y como les decía, también la infiltración de células proinflamatorias, porque recuerda que el riñón está altamente irrigado. Entonces, al riñón básicamente le llega, o sea, pues como te decía hace rato, entre una quinta y una cuarta parte del gasto cardíaco. Entonces, si hablamos de que ya es digamos, sangre, ¿no? Es plasma que conlleva una gran cantidad de citocinas, durante mucho tiempo, evidentemente, estas citocinas van a empezar a dañarlo. Y además de ello, los ácidos grasos liberados de un tejido adiposo que es incapaz de seguir almacenando, pues van a ser captados por diversas células renales y que a su vez van a producir un montón de procesos. En ese sentido, quiero conectar esto último que acabo de decir con la parte de captación de ácidos grasos, porque, a ver, la verdad es que no pretendo, y digo, siempre he sido un apasionado del tema de los lípidos, mi equipo lo sabe muy bien. En el caso particular de la captación de ácidos grasos, pues son moléculas esenciales para la vida. O sea, no podemos bajo ninguna circunstancia darles una connotación negativa o incluso satanizarlas, pero sí hablar de que existen mecanismos muy bien regulados para que esto ocurra. Entonces, hay diversas formas a través de las cuales los ácidos grasos pueden ser captados. Hay proteínas como FATP, CD36, FABP, que es Fatty Acid Binding Protein. Y cuando son captados estos ácidos grasos libres, ojo, en este caso no hablamos de un triacilglicerol, es digamos del componente de glicerol y los tres ácidos grasos, ¿no? Recuerda un poquito de bioquímica, es el ácido graso libre tal cual. Algo que es súper importante recordar es que los ácidos grasos libres dentro del citoplasma son medianamente tóxicos, es decir, tienen que esterificarse. En cuanto entran, la célula tiene que lograr una manera de esterificarlo, de unirlo a una molécula de glicerol para que esta molécula, digamos, como para neutralizar el ácido graso, como para que no sea, por eso les llamé medianamente tóxicos. O sea, es un poco, ya sé, como contradictorio que sean esenciales para la vida, pero en ciertas condiciones pueden resultar tóxicos. Y básicamente tienen tres fines. Pueden ser, por ejemplo, de lo más común, que la mitocondria lo utiliza como fuente de energía para la producción de ATP. Puede ser que se almacene si es que el tejido, porque digo, la verdad es que no todos los tejidos, pero una buena proporción de tejidos, en este caso el riñón, puede almacenar cierta cantidad de grasa. No estoy diciendo que sea lo adecuado, pero me refiero a que puede tener microvesículas de grasa en cierto porcentaje. El hígado, por ejemplo, que es de lo que más conozco, el hígado tiene un porcentaje a partir del cual si lo sobrepasa se conoce como esteatosis, que es del 5%, y que digamos que no está hecho para eso, pero puede más o menos entrar en acción como para ayudar o compensar la discapacidad del tejido adiposo, que de nuevo no es algo deseable, o sea, bajo ninguna circunstancia. Y el último fin que tiene, que es uno de los que a mí más me apasiona, pues es que también la presencia del ácido graso puede regular la expresión de ciertos genes. Es decir, más allá de la parte de que sirva como para formar una membrana, como para producir ATP, también se pueden unir a ciertas proteínas que conocemos como factores transcripcionales, en este caso como por ejemplo los PPR, o PPARs también conocidos, el receptor RXR, que bueno, particularmente no reconoce ácidos grasos, sino que reconoce al retinol, que si recuerdas, pues retinol es una de las tantas isoformas de los tantos vitaminos de vitamina A, pero a fin de cuentas la vitamina A termina siendo un lípido, ¿no? Estrictamente hablando es un lípido. Y pueden regular precisamente a otros. Bueno, entonces, ¿y qué pasa o sea, qué pasa cuando un órgano, o en este caso la célula o las células de determinado órgano que no está hecho para almacenar ácidos grasos, o sea, casi todos, a excepción del tejido adiposo, pero ¿qué pasa cuando entonces hay una sobresaturación? Bueno, sin afán de hacer como este diagrama, que a mí me parece bastante bonito, pero sin afán de hacerlo como muy tedioso, vamos a ver que, digo, esta parte de aquí está simulando una membrana, esta parte que ve como curva, y lo que nos permite ver es el ingreso de ciertos ácidos grasos, ¿no? FA, entendido como fatty acid en inglés, van a poder entrar al citosol, ¿ok? Entonces, y acá en este caso en particular te habla de palmitato. El palmitato es un ácido graso de 16 carbonos, es saturado, entonces no es otra cosa más que un poquito redundante, ¿no? Entonces, una vez que entran, la vía común, vamos a empezar por este lado, la vía común es que este ácido graso, digo, una de las tantas vías que hay es usarlo como fuente de energía, ¿no? Entonces, se le va a unir a en este caso, una molécula que se llama carnitina para formar acilcarnitina.
Entonces, hace rato les decía que hay que esterificarlo. Bueno, en este caso lo estamos acoplando a una molécula y entonces su toxicidad, o sea, mediana del ácido graso, pues disminuye. Entonces, es reconocido por distintas proteínas como CPT1, CACT, CPT2. El punto es que estos no son otras cosas más que transportadores. Son proteínas que reconocen al ácido graso unido a la carnitina, lo integran a la mitocondria para producir ATP. Digamos que eso es lo que pasaría. El problema es que la acumulación excesiva de ácidos grasos y que estos se lleven a la mitocondria sin que la mitocondria tenga una demanda de, digamos, aumentada de generar ATP, puede producir que se generen especies reactivas de oxígeno, que son las denominadas ROS. Entonces, estas especies reactivas de oxígeno, como sabemos, son producto de la vida. O sea, realmente el estar vivo es sinónimo de producir ROS todo el tiempo. Pero el problema es que cuando se producen demasiadas ROS y el organismo pierde la capacidad de neutralizarlas, es cuando tenemos no uno, sino varios problemas. ¿Por qué? Porque estas ROS pueden afectar distintos procesos. ¿Cómo afectan los procesos celulares? Por un lado, pueden oxidar ciertos aminoácidos de todas las miles de proteínas distintas que tiene una célula, ¿no? Pueden dañar el DNA, pueden dañar los ácidos grasos de la membrana, que en su mayoría son insaturados, ¿no? Porque justamente el hecho de que tengan ahí un doble enlace los hace bastante susceptibles a la oxidación. Entonces, evidentemente esto va a traer muchos problemas, porque estamos hablando de, si nos volvemos a entrar al contexto, pues de un órgano que no está hecho para eso. Entonces, se ha conocido completamente que la generación de especies reactivas de oxígeno conlleva básicamente a dos cosas. Por un lado, puede promover a lo que se conoce como estrés de retículo endoplásmico. No es la única forma en la que haya estrés de retículo endoplásmico, pero es una de las tantas que puede ocurrir. Y la segunda es que promueva la generación de proteínas, de citocinas proinflamatorias. Entonces, simplemente el hecho de que exista digamos, sobreoferta, por decirlo así, de ácidos grasos y que no haya suficiente demanda, va a producir esto. Además de todo, también algunos ácidos grasos como el palmitato, ahora sí ya quitándole lo redundante que mencioné hace ratito aquí, pues también puede propiciar la acumulación de ceramidas, de otro tipo de lípidos, modificaciones que se les hacen a estos ácidos grasos, lo cual en este caso las ceramidas también en exceso pueden propiciar, digamos, la aparición o la formación de especies reactivas de oxígeno. Bueno, para terminar un poquito como este diagrama, así como en resumen, pues estamos propiciando estrés oxidativo, estamos propiciando estrés de retículo endoplásmico y una cascada o una activación de procesos inflamatorios. Ahora, para hablar un poquito más como de cómo ocurre esto, digamos ya en la nefrona y en las distintas células que la componen, vemos aquí en este caso una representación de la cápsula de Bowman. Entonces, si recordamos, la cápsula de Bowman está formada por distintos tipos de células. En este caso, de las que más sufren son las células mesangiales, que son estas de soporte, y tenemos los podocitos que les mencionaba hace rato. Y en este caso tenemos también las células que tienen un borde de cepillo. Entonces, en este caso, ahora sí les pido que volteen como a este lado derecho, que es este marco, ¿no? Que está encerrando, digamos, como lo que ocurre en una célula. Es básicamente lo mismo que les expliqué en la diapositiva pasada. NEFA quiere decir Non-Sterified Fatty Acid, que son ácidos grasos no esterificados, básicamente ácidos grasos libres, otra forma de mencionarlo. Entonces, esos ácidos grasos ingresan a la mitocondria, se pueden acumular en gotas lipídicas, que de hecho, les decía también, hace dos diapositivas, es uno de los mecanismos que se tienen, pero que también esta acción es bastante limitada, o sea, es decir, también tiene como un tope, por decirlo de una manera un poco burda, ¿no? Aunado a esto, pues la mitocondria conlleva, o sea, básicamente se está poniendo a trabajar en demasía, ¿no? Lo cual conlleva a la formación la secreción de más citocinas proinflamatorias, que recordemos que todo esto es causado por citocinas proinflamatorias que ya vienen del tejido adiposo. Y de manera invariable, sostenida en el tiempo, esto puede llevar también a la aparición de apoptosis, en este caso de las células que acabo de mencionar. Uno de los problemas también que se ha identificado como de los más, digamos, graves, es que en este caso, los podocitos, que son estas células como en la parte, digamos, como en la parte, se me dio si se le conoce como ventral o visceral, porque una es, digamos, como la membrana basal, pero como de la parte, creo que se llama ventral, si no hay alguien me puede corregir, pero en la parte ventral, estos podocitos tienen como ciertas proyecciones que sirven de cierta manera como para producir como de especie de fenestración que está implicada en la barrera, digamos, en
la barrera de filtración. Entonces, el proceso de podocyte effacement, que creo que es la manera en la que se pronuncia en inglés, porque bueno, es que effacement viene del francés, que es como borrar, es el proceso en el cual se borran los podocitos. Esos podocitos pierden esa capacidad esa capacidad estructural de tener de estas proyecciones, ¿no? Entonces, esa alteración microanatómica conlleva a que la filtración comience a tener pues ciertos estragos, de manera que puede empezar digamos, a propiciar o a fomentar que haya albuminuria, porque recordemos que la albúmina es es la proteína más abundante del plasma sanguíneo, y esta proteína, dado su tamaño y dado que tiene una carga negativa, pues no puede atravesar, no se filtra, es decir, nunca no pasa por este proceso que normalmente conocemos, donde pues casi todo el agua y el sodio pasa hacia el túbulo contorneado proximal, asa DL, todo lo que la parte de la fisiología renal, es decir, no pasa hacia allá como el agua, como el sodio, que termina resolviéndose. Entonces, el problema es que estas células son muy sensibles a las especies reactivas de oxígeno y a la inflamación. Entonces, si se fijan, estamos ante un proceso que viene de afuera, es decir, aquí ya es la consecuencia externa. La veríamos como local porque venimos a hablar de riñón, pero lo local empezó en tejido adiposo. Entonces, pero aquí estamos en riñón. Entonces, estos daños en ciertas funciones, como les decía, en cuanto a las vías de señalización, la producción de especies reactivas de oxígeno, nos va a llevar invariablemente a que las células sufran apoptosis. Y por último, y no menos importante, también en la parte de estrés de retículo endoplasmático, que creo que me faltó un poquito indagar en ello, es básicamente el retículo endoplasmático, perdón, estrés de retículo endoplasmático lo conocemos como ese proceso en el cual, si recordamos déjenme voy a una diapositiva atrás para que sea un poquito de apoyo visual. Aquí. El retículo endoplásmico es el sitio donde se producen las proteínas, es decir, todos los genes que nosotros tenemos en nuestro DNA y que van a expresarse, es decir, que se produce un RNA mensajero, que este RNA mensajero viaja hacia el retículo endoplásmico, específicamente en los ribosomas, ahí es traducido, se produce una proteína. Este proceso también está muy bien regulado, y muchas de las proteínas que le permiten a los podocitos tener estas proyecciones, tener esta, digamos, microanatomía, está dada por esas proteínas. Entonces, si tenemos, como les decía hace unos minutos, si tenemos una gran cantidad de especies reactivas de oxígeno y promueve estrés de retículo endoplásmico, que es esta como malformación de proteínas, es decir, son proteínas que no han sido debidamente preparadas, por decirlo así, digo, para no ahondar tantísimo en el campo de la biología molecular, todas las proteínas cuando son traducidas necesitan como ciertos, vamos a llamarle arreglos, a los cuales se les llama modificaciones posttraduccionales. Bueno, pues, ¿qué pasa en el estrés de retículo endoplásmico? Pues esas proteínas no se pliegan correctamente, y si no se pliegan o no se editan completamente, no van a tener la función para la cual pues, existen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, los podocitos y todas las células que están aquí, muchas de sus proteínas van a perder función. O sea, básicamente van a producir sus proteínas, pero con una función limitada, una función disminuida, o simplemente con la ausencia de esta. Entonces se vuelve todo un tema pues bastante pesado. Bueno, ya casi terminamos. En este caso, algo que me parece también bastante interesante es mencionar que la leptina, que es particularmente algo, bueno, que es particularmente una hormona que se produce en tejido adiposo y que normalmente asociamos con la parte del apetito, pues también tiene la capacidad de, en ciertos órganos, promover la síntesis de, ¿qué creen? De colágena tipo 1, tipo 4, e incluso también de promover, junto con la prostaglandina E2, un mecanismo que sinceramente acabo de aprender. O sea, no era algo que yo conociera particularmente, puesto que al menos en la parte de investigación, no he ahondado completamente en investigación, pero ciertamente muchas vías moleculares se conectan, o sea, digamos que son como muy consistentes en muchos órganos, pero esta en particular me pareció bastante interesante. La leptina puede promover digamos que, a ver, si el riñón ya está siendo dañado, y siempre cuando hay un daño en cualquier tejido, inevitablemente va a haber la producción de colágena, ¿no? Como para reparar ese daño. Es un proceso completamente natural. Hay órganos que lo sufren más que otros, en este caso particularmente el riñón, ¿no? Y esto está dado también, digo, no sorprende, por toda la cuestión de especies reactivas de oxígeno, como lo hemos mencionado anteriormente, pero algo también en particular que me pareció sumamente interesante es el tema de la adiponectina, que también recordemos que en este caso es una adipocina que produce el tejido
adiposo y que cuando está limitada se ha asociado que cuando los niveles de adiponectina son disminuidos, las células que expresan algún receptor para esta, como por ejemplo el riñón también expresa receptores para adiponectina, empiezan a producir más de una enzima que se llama NOX4, que es NADPH oxidasa 4, que conlleva per se, o sea, alguna de las tantas funciones, bueno, no funciones, sino que por consecuencia la NOX4 produce especies reactivas de oxígeno, o sea, es completamente natural. Entonces, cuando hay una sobrecarga de especies reactivas de oxígeno, pues sucede todo lo que hemos mencionado en los últimos 10 minutos aproximadamente. Entonces, de este modo, es como les decía hace ratito, pues algunas hormonas tienen también funciones en otros órganos, puesto que estos órganos tienen receptores, ¿no? Y no necesariamente, digo, estamos hablando de un papel completamente como patológico de la leptina, porque el problema no es la leptina. El problema es que hay resistencia a la leptina, ¿no? También muy particularmente descrita y reportada en obesidad, que está siendo captada por otros tejidos. O sea, la leptina está en sangre, o sea, básicamente está siendo de una manera muy burda ignorada por el receptor para el cual normalmente más funciona o más sirve o más conocemos, como el caso del núcleo 4, ¿no? Que es para promover la saciedad. Y bueno, básicamente eso me pareció también muy importante. Y esto no es otra cosa más que poco a poco llegamos como a una recapitulación. O sea, básicamente todas estas citocinas proinflamatorias van a afectar al riñón, a diversas células, principalmente las mesangiales y a los podocitos, que aquí es donde vemos básicamente está como representado como esta pérdida de le llaman porocyte foods, que son se llaman, se me olvidó el nombre, no sé si sea, bueno, es que no quiero decir una tontería, pero es algo así como, creo que son pericelios, me parece, no estoy muy seguro si hay alguien ahí por ahí que recuerde súper bien microanatomía que me recuerde, pero bueno, estas como microestructuras que son las que permiten o sea, que tenga esta arquitectura, ¿no? Los podocitos, y se pierde básicamente permitiendo el paso de lo que les decía hace rato de la albúmina, ¿no? Entonces, esto pues inevitablemente conlleva la alteración de la barrera de filtración, ¿no? Perdiendo proteínas, y de ahí evidentemente se forma una cascada en la que poco a poco va avanzando si es que no se frena completamente el problema de raíz, ¿no? Que en este caso, si lo vemos de una manera un poco quizás simplista, pues es el exceso de adiposidad. O sea, o si tuviéramos que elegir un punto de partida, pues sería el exceso de adiposidad y como le habíamos dicho, la pérdida, ¿no? De almacenamiento de lípidos. Bueno, este diagrama realmente no lo voy a explicar porque a final de cuentas es un resumen de todo lo que he mencionado. Curiosamente lo iba a presentar al inicio de la presentación, pero digo de las diapositivas, pero sinceramente me pareció que es básicamente que tenía un mejor lugar al final, ¿no? Es todo lo que he mencionado hasta este momento, sobre todo haciendo énfasis en la parte de adiponectina y leptina y sus implicaciones, ¿no? En inflamación renal y en lo que se conoce como glomerulosclerosis, ¿no? En la formación, en el depósito de matriz extracelular, en este caso en el glomérulo. En cuanto a terapias, no es algo que voy a abordar perdón, profundamente, pero sí mencionar que hay muchos, digo, además de la terapia farmacológica que ya puede existir, que ya existe, enfocada hacia, digamos, desde obesidad, o sea, no sé, fármacos enfocados en impedir o inhibir la digestión de lípidos, en promover la saciedad, fármacos incluso enfocados en hipertensión, en diabetes. Es decir, tenemos ya una lista enorme de fármacos que pueden de cierta manera como atacar algún punto, ¿no? De toda esta fisiopatología o lo complejo que es la fisiopatología. Aún así, hay otros fármacos que están siendo estudiados en este momento. Algunos son estudios preclínicos. Si se fijan, el compuesto en muchas ocasiones ni siquiera tiene un nombre particular bueno, tiene un nombre, pero no es un nombre que vaya a tener, digamos, en el mercado, sino que aún es un nombre que está, o algún número, folio que está dado bajo investigación. Muchos de esos siguen siendo probados en ratones, en estudios preclínicos, y la molécula target, pues son algunas de las que hemos mencionado a lo largo de esta presentación, otras simplemente no se mencionaron por cuestión de tiempo y complejidad, y algunos de los resultados que han tenido. Y la realidad es que, digo, pues la terapia o el tratamiento siempre va a ir enfocado en cómo se entiende la enfermedad, ¿no? Entonces, pues normalmente dependiendo de cuál sea nuestra área a la cual nos dedicamos, nuestra área de la salud, es la manera en la que lo vamos a tratar. Y la verdad es que en terapia farmacológica hay muchas opciones, todas ellas enfocadas como a frenar, disminuir o a inhibir o incluso a promover, ¿no? La síntesis o la secreción de algunas otras moléculas que ya sea que entendamos como que son benéficas o son
o son perjudiciales para el caso, en este caso para la producción de daño renal. Sin embargo, algo que prácticamente todas las referencias que consulté para esta presentación han mencionado, no todas ellas mencionan fuertemente la parte farmacológica, otras sí, pero sí les tengo que decir que todas ellas, al menos de manera muy simplista, mencionaban cualquiera de estos puntos que me parece que siempre son como bastante escuetos, ¿no? Que lo digamos, son muy ambiguos. Pero si tuviera que resumirlos y a lo mejor añadir un poquito más de conclusión personal, pues están el mantenimiento de un rango de peso saludable, ¿no? Que digo, simplemente esta parte engloba muchas cosas. O sea, no es tan fácil como nada más comer bien, hacer ejercicio. Digo, eso lo quiero dejar muy, muy claro. Sé que todos ustedes lo saben, pero no, o sea, digo, por respeto ahora sí que a la profesión de los nutriólogos, pues evidentemente digo, si fuéramos simplistas, nada más sería como mencionar esto, ¿no? Pero bueno, este punto y todo lo que conlleve. Todo lo complejo. 2 sería moderación, de acuerdo con las necesidades fisiológicas del consumo. Algunos artículos hablaban de sales, fosfatos y proteínas. Sé que esto puede ser bastante controversial, sin embargo, muchos de ellos sí mencionaban que el consumo, o sea, hablaba de la moderación de acuerdo con las necesidades, evidentemente apoyadas de un profesional de la nutrición. O sea, claro que no sentí, al menos personalmente, que fuera como una prohibición o como un approach, pues completamente, digamos, pues old school, ¿no? En casi todas las referencias que puse, la gran mayoría de ellas al menos eran como del 2016 para acá. Entonces, en ese cambio sí ha habido como, en ese caso ha habido como un cambio de mindset. Entonces, creo que es bastante particular. Y continuando, realización de actividad física, aeróbica y de fuerza con cierta regularidad. Evidentemente, la regularidad, pues hay muchas referencias de recomendación, ¿no? De 90 minutos a la semana, 150 minutos a la semana. Es decir, no voy a entrar realmente particularmente en cuál sería. Pero si de alguna manera todas estas se van propiciando o se van sumando, pues la idea es impedir o digamos, atacar los problemas que hemos hablado, ¿no? Como el desbalance en la regulación de citocinas, de adipocinas, la hipotoxicidad, la resistencia a la insulina. Entonces, todo ello va enfocado hacia allá. Y algunas otras también que yo he añadido como parte, digamos, de toda la búsqueda de literatura, pues es consumo adecuado de ácidos grasos esenciales en la parte de efectos inmunomoduladores. De las referencias que revisé, había 2 que mencionaban la parte de ácidos grasos, sobre todo porque algunas mencionaban prostaglandinas, y las prostaglandinas pues son moléculas derivadas, en este caso, de los ácidos grasos, del ácido araquidónico. Entonces, pues evidentemente la cuestión de ácido graso está implicada. No porque me gusten los lípidos, se los prometo. Y el último es análisis bioquímicos con regularidad. Obviamente, pues hay distintas recomendaciones, pero digamos que la más centrada que al menos me encontré, pues es anual, ¿no? Y a esto me refiero a sobre todo una química sanguínea. Y pues, digo, si hablamos de riñón, pues evidentemente sería la parte de azoados, algunas pruebas de función renal, si lo quieres ver. Entonces, evidentemente me parece que es un punto súper importante, ¿no? Al menos creo que en mayor o menor medida, si todos estos puntos se logran de cierta forma, como todo en la vida, se trata de disminuir el riesgo. No podemos asegurar que algo no aparezca en cuestión de imprevistos o incluso de enfermedades, pero en la medida en la que estos puntos se van cumpliendo, pues cada vez el riesgo se va haciendo más y más pequeñito, que a final de cuentas pues es el objetivo, ¿no? De todo profesional de la salud que trabaja en pro de sus pacientes, ¿no? En ese sentido, y ya como último punto, quería, y obviamente bajo permiso de Instituto NIM, mencionarles también una iniciativa que en conjunto he hecho con algunos colegas, que se trata evidentemente de nutrición. Les presento de manera muy breve, sin que esto parezca un comercial. Un servidor es cofundador de una plataforma que se llama Nutroscopia, que fungirá como directorio de nutriólogos según sus áreas de especialización. Sabemos que en cuestión de nosotros los nutriólogos, pues no, digamos, a diferencia de las especialidades médicas, no están tan bien delimitadas o reconocidas, digamos, como ampliamente las áreas de especialización. Es decir, a quien no, digo, y hablando del tema de renal, a quien no, de las personas que están aquí en algún momento, sin haberse especializado en nutrición renal, hubo algún familiar o amigo o simplemente algún paciente que acudió a uno mismo porque tenía alguna necesidad o tenía alguna especie de afección renal en la cual pues simplemente le dijeron acude con tu nutriólogo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues reconocemos que existe esta necesidad de reconocer las áreas de especialización en general, es decir, no estoy hablando únicamente de la cuestión renal,
Y en ese sentido, esta plataforma está por lanzarse a finales de este, pues ya estamos a finales de este año, pero básicamente en las próximas semanas, que se llama Nutroscopia, y lo que queremos es ser esta conexión entre la oferta y la demanda de personas que tienen alguna necesidad de nutrición en particular, conectando, o sea, es decir, nosotros no somos una clínica, o sea, no estamos haciendo la competencia con el Instituto NIN, eso quede claro, no somos una competencia en ese sentido, sino que vamos a conectar estas necesidades, ¿no? Entre Nutris e incluso instituciones también que quieren como tener un lugar donde se hagan más visibles, ¿no? Con algunas de las especialidades que ustedes ven aquí abajo, algunas de ellas o todas ellas. Y esto pues obviamente es en pro de que poco a poco vaya, o sea, se haga más corta la brecha entre la típica pregunta de, oye, ¿conoces a un nutriólogo que, no sé, o un nutrióloga que trate el tema de salud hormonal, que trate el tema de TCAs, que trate el tema de mindful eating, de soporte nutrimental, ¿no? Y todos sabemos que no somos especialistas de todo, perdón. Entonces, en ese caso sí, y bueno, aunado a esto, pues evidentemente también va acompañado, porque entendemos que la parte de la educación no solo nutricional, sino educación de quiénes son los profesionales que te pueden ayudar. Entendemos que eso es muy importante. Y en este caso en particular, pues también nuestra plataforma va acompañada de algunos elementos infográficos que pues promueven el reconocimiento de profesionales que se dedican a ciertas áreas. Entonces, bueno, y aunado a esto, pues también hemos añadido otras especialidades como inmunonutrición bariátrica y probablemente continuaremos. A final de cuentas, repito, queremos hacer esta brecha como más corta entre todos nosotros profesionales de la nutrición y la población en general, ¿no? Ya sea que seas una persona que trabaje en su consultorio privado o que trabajes en un hospital o que trabajes en una institución, al final de cuentas queremos propiciar esa conexión, ¿no? Y sin más por el momento les comparto mis referencias bibliográficas y les agradezco por su atención. Muchas gracias, doctor, por la excelente ponencia. Ahora vamos a pasar a este espacio para resolver dudas. Vamos a dejar estos 10 minutitos para poder dar lectura a las preguntas. A mí ya me hicieron llegar unas cuantas preguntas, pero si alguien quiere, vamos a respetar conforme a mí me aparece las manitas levantadas, vamos a ir dando lectura o activando sus micrófonos. Yo les voy a indicar, por ejemplo, aquí ya me aparece una manita levantada. Adelante, Karina San Juan. No, parece que no. Quien tenga ahorita una inquietud, alguna pregunta, por favor, levánteme su mano y vamos a darles espacios para que puedan abrir su micrófono. Bueno, en lo que generan sus preguntas, todas sus dudas, voy a dar lectura, doctora, a unas preguntas que nos hicieron llegar. Primero, bueno, dice, en presencia de obesidad, ¿cuánto tiempo después se podría llegar a generar algún tipo de daño renal? Ok. De hecho, es una de las preguntas que prácticamente todos los artículos que revisé mencionaba de una manera, o sea, digo, directa o indirecta, y casi todos coincidían en que normalmente se toman años en que esto suceda. ¿Cuántos años? Digo, algunas tablas evidentemente las omití, como dije al principio de la presentación, no soy muy partidario de mostrar tablas porque me parecen como bastante tedioso, pero muchas de ellas hablaban, por ejemplo, en un rango de 3 hasta 10 años, pero es algo como promedio, o sea, realmente no hay una forma y sobre todo también es un poco complicado porque también digo, si hablamos como a nivel local, o sea, estoy seguro que muy buena parte de la población no se hace estudios con regularidad. Entonces, determinar como cuánto tiempo conllevó la progresión es bastante complicado dar un número. Incluso el que te estoy dando de 3 a 10 años, o sea, digo, es quizás un promedio y a lo mejor no sirve de mucho, pero la realidad es que sí es algo muy complicado de responder. Y otra cosa en particular también, depende mucho de cada etnia. Eso también se me había olvidado decir. Hay etnias que están un poco más predispuestas, por ejemplo, en algunos casos, etnias africanas o afroamericanas tienen como más sensibilidad. Entonces, también es una cuestión del background genético de cada persona. Entonces,
de nuevo, eso solamente hace un poquito más complicado. Quisiera responderte con un número así con toda certeza, pero sinceramente no se puede, pero digamos que es lo más que me puedo acercar a una respuesta objetiva. Gracias. La siguiente dice, si la afección está en células peritubulares, de igual forma se podría sospechar de anemia como alteración asociada en la enfermedad renal crónica. Perdón, ¿me puedes repetir la primera parte nada más? Ahí se me perdió. Sí, si la afección está en las células peritubulares, de igual forma se podría sospechar de anemia como alteración asociada en la enfermedad renal crónica. Es complicado, o sea, porque digamos que como el porcentaje de afección de las células, por ejemplo, peritubulares, como lo menciona, o mesangiales, etcétera, etcétera, no es parejo, es decir, no es completamente igual en todas las personas. Pero evidentemente que para hablar de que si existe una alteración o que pueda presentarse anemia, pues tiene que verse involucrada, en este caso, la síntesis de eritropoyetina. Entonces, si las células, particularmente las peritubulares, pues están sufriendo estrés oxidativo, están sufriendo estrés de retículo endoplásmico, ahí es donde puede empezar a ver. Sin embargo, el punto aquí es que para estar completamente seguro si ya existe una anemia, muchas veces, o más bien visto al revés, para diagnosticar la anemia, en este caso particularmente normocítica y normocrómica, pues es porque normalmente ya descendió de ciertos niveles. Es decir, para cuando nosotros nos damos cuenta realmente el número de, digamos, nefronas que ya ha sido afectado, que son aproximadamente como 1 millón por riñón, el número que ha sido afectado pues ya es bastante alto. Entonces, sí, o sea, respondiendo a la pregunta, es una posibilidad. Sin embargo, como que el punto en el cual lo estamos determinando, lo podemos detectar, pues es bastante complicado y prácticamente se requeriría una biopsia, digamos, con lo complicado que es. Entonces, sí es, vaya, el riñón es un órgano bastante complicado en el sentido como de estudiarlo objetivamente, ¿no? Gracias, doctor. La siguiente dice, la apoptosis en podocitos por inflamación podría llegar a afectar a las nefronas. La apoptosis por inflamación directamente. Sí, la apoptosis en podocitos Ajá, también podría afectar las nefronas. sí, porque es justamente un sistema que está súper bien coordinado. Es decir, básicamente el principal daño ocurre en la cápsula de Bowman, que es, digamos, como, digo, sin poner como una región que sea más importante que la otra, en la cápsula de Bowman es donde prácticamente ocurre la magia, si lo quieres ver. Entonces, si esta es la parte más dañada, evidentemente sí que va, poco a poco va a ir afectando distintas áreas justamente del órgano. Ok, también nos preguntan, ¿el manejo de pérdida de peso entonces podría garantizar menor proteinuria y menor hiperfiltración? Visto desde la parte como teórica y un poco simplista, sí, solamente que es importante, pues, como les mencionaba hace ratito, digo, algo muy parecido, o sea, si una persona, si un paciente ya tiene como cierto grado de albuminuria, sabemos ampliamente que la reversibilidad o digamos, o el poder detener el avance de la enfermedad renal es posible, evidentemente, bajo estos lineamientos que menciona la persona que pregunta. Sin embargo, el dar una respuesta así particularmente como que se va, digamos, a revertir completamente es un poco complicado. O sea, digamos que para ello se requeriría evidentemente una evaluación completa, ¿no? De un nefrólogo más un nutriólogo enfocado en nutrición renal. Es decir, es un poco complicado. Deberíamos analizar un caso en particular para poder dar una respuesta contundente, ¿no? Así es. Y bueno, de esta última pregunta que nos hicieron llegar, dice, estas alteraciones hormonales que menciona en relación a inflamación podrían modularse con ciertos alimentos enfocándonos al riñón. Sí, hay muchas propuestas en el sentido de, por ejemplo, si alguna vez llegas a escuchar que algún alimento tiene capacidad antiinflamatoria, por ejemplo, curcumina, algunas antocianinas, ácido graso omega 3, o sea, per se estos compuestos presentes en los alimentos pueden tener alguna modulación de las secreciones de citocinas. Sin embargo, para ser muy honesto, de acuerdo con todo lo que he revisado y el tiempo que tengo, pues, investigando, dedicándome como en la parte de inflamación crónica de bajo grado, las acciones que más determinan un cambio en la modulación de citocinas es la actividad física. Sí, o sea, de nuevo digo, yo me dedico también a la nutrición, no estoy poniendo que sea como lo mejor o lo único,
pero a muy corto plazo, si tú quieres como cambiar el rumbo, la actividad física es una manera muy rápida de hacerlo. E incluso me atrevo a decir que es, o sea, per se, digamos, si pudiéramos, o sea, no hay nada mejor, ¿no? Que hacer todo esto en conjunto, de dieta, o sea, modificación de estilo de vida, el dormir bien, no fumar, no beber alcohol, etcétera, etcétera, digo, todo lo que ya no sabemos. Pero si tuvieras que elegir una que a corto plazo, es decir, en un aspecto como de algunos cuantos días puede modularlo, sería la actividad física e incluso la actividad de fuerza, más que la aeróbica. Entonces, pero de nuevo, este tipo de argumentos luego pueden llevar algunas malinterpretaciones, ¿no? Nada más por decir que así, pero sí. Claro, individualizarlo. Doctor, creo que hasta ahorita no nos han hecho llegar más preguntas. Estoy revisando el chat y también me gustaría hacerle ahorita mención. Están agradeciendo su ponencia y están felicitándolo. Aquí están todo el mundo agradeciendo y diciendo que fue una excelente exposición. Y bueno, pues me parece entonces que si ya no tenemos ninguna otra duda o comentario, pues no nos queda más que agradecerle, doctor, su colaboración con NIN. Sin duda, pues fue un gran tema en manos de un experto, evidentemente, y pues esperamos tenerlo pronto y que nos siga enriqueciendo con toda esta experiencia que usted tiene en todas sus áreas de expertise. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ti, Paola, y al Instituto NIN. Gracias a usted. Y bueno, para continuar, gracias a todos los que permanecen en esta charla. Voy a dar las indicaciones para que puedan obtener su constancia. Esta charla va a quedar grabada. Acabo de compartir en los mensajes nuestras redes sociales. Ahí van a poder consultarla nuevamente. Y bueno, para poder ser acreedores a su constancia de asistencia, les voy a proporcionar este enlace. Se los voy a dejar también de igual forma aquí en el chat para que ingresen. Una vez que ingresan, les va a pedir contestar una encuesta de satisfacción. Es importante que la realicen. Posteriormente, les va a arrojar como un enlace. Ese enlace lo tienen que pegar en su navegador y ya de ahí ustedes generar su constancia, van a tener que poner sus datos y esa constancia se va a guardar automáticamente en su dispositivo. Es importante que lo hagan con una laptop, con una computadora, no desde el celular, ¿sale? Se va a guardar directamente en sus equipos, no se les va a hacer llegar por correo, esto es importante. Pero si surge alguna duda, pues nos pueden contactar y con mucho gusto les brindamos apoyo para que puedan descargar adecuadamente su constancia. Y bueno, pues finalmente me gustaría agradecer a todos los asistentes de este webinar. Esperamos verlos pronto. Tenemos posteriormente programado el siguiente mes otro webinar y pues estar pendientes de las redes sociales para que puedan inscribirse en tiempo y que puedan estar también presentes. Muchísimas gracias a todos. Que pasen una bonita tarde.